Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país, en este momento que viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires, este centro asturiano que ya va a camino a los 111 años de vida, y en este 2023 con muchísimas actividades que les venimos informando sábado tras sábado aquí en nuestro programa. Como por ejemplo recordar, no se olviden, que todos los martes de 9 a 12 se lleva Asturiano Team 60 adelante, donde en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, y todos los viernes, como ayer justamente, de 14 a 17 en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Esta es una actividad, recuerden, para los mayores de 60 años, donde pueden participar, además de los socios de la institución, asturianos no socios y también sus descendientes. Y les recordamos que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Así que si quieren consultar por esta actividad, les voy a dar un correo electrónico y también un teléfono de WhatsApp. El correo electrónico, tomen nota, es asturianoteam60 en números, @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 @gmail.com, o por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96, para que lo tengan en cuenta. Bien. Estamos en este día 26 de agosto y esta noche a las 9 de la noche hay una excelente propuesta que pueden disfrutar de flamenco y copla española con Maximiliano Serral y la española Esperanza Soria, donde en el Centro Alejandro Casona, en la Sala Teatral Alejandro Casona del Centro Asturiano, donde es un show que les va a hacer vivir la pasión del flamenco, de la copla española, la alegría y la tristeza, el amor y el desamor, la poesía de los grandes poetas. Así que un repertorio exquisito, sensible, con la fuerza de este género. Lo van a estar acompañando en guitarra Nicolás del Cid y Sebastián Espeche. Así que ténganlo en cuenta. Esta noche a las 21, flamenco y copla española en la Sala Teatral Alejandro Casona de Solís, 475 en Capital. Un rato antes ya están habilitadas la boletería, para que lo tengan en cuenta. Está bien, pero además esta noche en Vicente López, Campo Covadonga, se llevó una nueva edición del Tercer Tiempo. Esta nueva edición de este gran éxito del Centro Asturiano, que es Tercer Tiempo, para disfrutarlo también en familia. Estamos bien, nos vamos a adelantar un poco al mes de septiembre. Ya nos damos vuelta. Y ya llega el mes de septiembre, el mes de la primavera, también, claro que sí. Bueno, les vamos adelantando que el próximo Té Canasta, atención, se va a realizar el sábado 9 de septiembre a las 2 de la tarde, hora 14, en Vicente López, en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081, para todas las edades y todos los géneros, ¿no? Damas y caballeros se pueden sumar a este Té Canasta y pasar una tarde muy especial, muy linda, entre amigos, la gran camaradería del Centro Asturiano de Buenos Aires que los recibe en estos Té Canasta. Sábado 9, 14 horas, no se olviden. Pero atención, porque ya se está preparando la gran fabada de Covadonga, que se va a realizar el domingo 17 de septiembre. Vamos a estar allí, por supuesto, claro que sí, como todos los años. Y el próximo sábado les vamos a estar brindando mayor información sobre este evento de la gran fabada de Covadonga, pero además de todos los eventos del mes de septiembre, que es el mes en el que se homenajea a la Virgen de Covadonga, nuestra santina. Así que para que lo vayan teniendo en cuenta. Por último, les vamos a informar que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires, ensayo que son los días martes y los viernes 18 y 30 horas en la sede social de la calle Solís 475 en Capital. Todas las edades y todos los géneros, hombre, mujer,
chicos, grandes, todos pueden en este caso participar y formar parte de este gran coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Como así también si se quieren asociar, más que nunca, todos aquellos, aunque no sean asturianos, pero se quieren sumar porque es una gran familia el Centro Asturiano y se disfruta tanto en la calle Solís como en el campo Covadonga, pueden también hacerlo. Inscribirse, claro que sí, y asociarse como socios, en este caso, valga la redundancia, de la institución. Les voy a dar 2 correos para que lo tengan en cuenta. Asturiano 1081 en números @gmail.com, reitero, asturiano 1081 en números @gmail.com. El otro correo es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y les doy un teléfono de muy fácil numeración. Es el 11 51 58 58 58. Fácil numeración para estar en contacto hoy o durante la semana. 11 51 58 58 58. Si llaman de un teléfono de base desde su casa, en vez del 11 marcan el 15 15 51 58 58 58. Y todos utilizamos celular, así que les va a ser mucho más cómodo. 11 51 58 58 58. Bueno, les cuento que tengo un invitado en línea. El caballero que tengo en línea es vicepresidente segundo del Centro Asturiano de Buenos Aires, es el doctor Enrique Casanueva. Estimado Enrique, muy buen día. Óscar Di Profio Bernardi saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, Óscar. Muy bien. Bueno, un gusto estar con nosotros para charlar este ratito. Es un gusto realmente. No, gracias a ustedes. Bueno, Enrique, realmente una gran repercusión este Team 60 en el Asturiano, tanto en la sede social de Solís como en el campo Covadonga, en Vicente López. ¿Es así, no es cierto? Sí, la verdad que sí, es el segundo año y lo interesante es que el objetivo es todos vamos envejeciendo y es hacerlo en forma activa y saludable. Sí. Y no hay nada más saludable que hacer cosas por los demás. Y aprovechando el Día de las Infancias, justamente porque hay infancias muy diferentes, se hicieron 2 actividades. Una dirigida a la Fundación Franciscana, en donde en los talleres del Team 60 se realizaron juegos de mesa, juegos de ingenio, que se repartieron en familias vulnerables. Sí, sí. Y la otra fue una función de títeres que se realizó el domingo pasado, el Día de las Infancias, donde participaron unos 50 chicos y sus familias. Bien. Y lo interesante es que el argumento, como la escenografía, como los títeres, como la vestimenta, fue realizada integralmente por los participantes de los talleres. Bien. Y en donde se tocó un tema muy interesante, en donde había fantasía, había hechizos, había brujas. Ajá. Estaba el duende asturiano doméstico, el trasgu, Sí. y un tema que es muy contemporáneo, el bullying. Es cierto. Porque la bruja era mala porque de chica había sufrido bullying en el colegio, y bueno, gracias a estos chicos que logran conectarse con ella, Sí. modifica todos sus hechizos. Así que fue una muy reconfortante, muy interesante, y los invito a que vean en las redes del Centro Asturiano los pequeños videos y las fotos, y presten especialmente atención a la cara de los chicos. Claro. Es increíble cómo ellos captan Sí. lo que transmiten, algo que son solamente muñecos, Claro. pero que hablan de nuestra vida. Claro. Qué bueno esto que nos está contando Enrique. Había otro tema que quería comentarles. Sí, No sé si puedo. Sí, pero por favor, me gustaría que charláramos, ¿sabe qué, Enrique? Usted que es médico, en los cursos de RCP, que son muy importantes Bien, hoy en justo. día. Cuéntenos un poco. Bueno, en la Argentina, cada 15 minutos muere una persona de muerte súbita. Ajá. Son más o menos 45.000 personas por año. Sí. Y esto se puede modificar con 2 cosas.
teniendo conocimientos sobre reanimación cardiopulmonar, Sí. conocimientos básicos, y además teniendo un desfibrilador a mano. Claro. El desfibrilador ya lo tenemos y desde el año pasado estamos haciendo cursos, Sí. tanto para los empleados como para los profesores. Sí. Y este año vamos a abrir cupos también para los socios. Bien. Esta es una actividad que nos parece fundamental porque todos podemos estar frente a esta situación y cuanto más preparados estemos, mejor vamos a poder ayudar al que ha tenido el inconveniente. Claro, claro, perfecto, Enrique. Y Enrique, otra pregunta. ¿Cuándo comienzan a ya inscribirse para el tema de estos cursos de RCP? ¿Ya tienen prevista una fecha en especial? A partir de septiembre vamos a abrir los cupos. Bien. La persona que está encargada de esto está de vacaciones ahora en agosto, Sí, que es sí. Maru, y ahora ya vuelve y vamos a abrir los cupos nuevos y a través de las redes los socios se pueden enterar. Perfecto, excelente. Y si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, que llamen al WhatsApp de la institución, el 11 51 58 58 58. Claro, 11 51 58 58 58, para que vaya previendo para este mes de septiembre. Eso es muy importante de los cursos de RCP para tenerlo en cuenta, Enrique, sin lugar a dudas. Toco otro tema. Porque acá tengo una agenda de trabajo de ustedes que no paran, porque siguen trabajando. Pilar Simón, toda la comisión directiva, toda, completa, del Centro Asturiano de Buenos Aires, y veo algo muy interesante y que es muy gratificante desde el punto de vista humano, ¿no es cierto?, colaborar con el prójimo. Y en este caso, lo que tiene que ver con las personas de movilidad reducida. ¿Qué está haciendo el asturiano en estos momentos, Enrique? Bueno, la buena noticia es que presentamos un proyecto en la Municipalidad de Vicente López, Sí. dentro de lo que son los presupuestos participativos, Sí. y hemos sido seleccionados para que la gente nos vote. Bien. ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo es? La gente va a tener que entrar a una página de internet que la vamos a divulgar, ya sea que sea socio del Centro Asturiano o que viva dentro de la Municipalidad de Vicente López. Bien. Y puede votar por distintos proyectos. ¿Cuál es nuestro proyecto? Bueno, un ascensor que pueda llevar a la gente con movilidad reducida hasta nuestras piscinas, que nuestros antepasados la hicieron a varios metros de altura y con escaleras. Sí, señor. Hace 60 años. Exacto. Y lo que queremos mejorar es todo el acceso a las piscinas, y esto entra dentro de un plan integral que recientemente ya fue aprobado por la Junta Directiva, de remodelación de las piscinas, de puesta en valor y de los vestuarios. A su vez, poder permitir que las personas con discapacidad puedan ingresar a las piscinas a través de una rampa. Bien. Y el ascensor. Nuestro proyecto es el ascensor, para el cual le pedimos a todos los socios del Centro Asturiano y a las personas que muchos concurren al Centro Asturiano y viven en Vicente López, que busquen el presupuesto participativo vicentelopez.gov.ar y ahí busquen el Centro Asturiano, y durante todo septiembre se puede votar. Lo que es muy importante es que, además de votar, les va a llegar un mail, porque es un voto nominal. Bien. Entonces les va a llegar un mail que tienen que aceptar para poder dar por válido ese voto. Y las instituciones que saquen más votos van a ser las que reciban los subsidios. Perfecto. Bueno, ustedes además ya saben que nosotros tenemos un desarrollo en tenis adaptado, Sí. Muy importante. Sí, sí, sí. De hecho, la cancha 1 tiene el nombre del que fue campeón de Wimbledon, de Gusti Fernández, Sí. y de Guillermo, perdón. De Guillermo Fernández. La idea es que no solamente ellos, sino también otras personas. Tenemos socios que se han operado reemplazo de cadera, otros que han tenido otros problemas. Bien. Bueno, que el acceso a las piscinas y a los vestuarios sea libre, autónomo y para todos los que concurren al Centro Asturiano. Pero excelente, excelente lo que nos está comentando Enrique, y creo que hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta todo esto que se lleva adelante y seguir trabajando, seguir trabajando
toda la comisión directiva, desde la presidencia hasta todos los integrantes de la comisión directiva, me parece genial. Y bueno, y aquellos que nos están escuchando en la zona norte del Gran Buenos Aires, y aquellos que son socios del Asturiano, ya en su momento le vamos a brindar mayor información al respecto para que se sumen y que voten, ¿no es cierto? Hay que sumar y no restar, como siempre digo yo, Enrique, para, bueno, claro, para que se pueda llevar adelante esta iniciativa tan importante para las personas con movilidad reducida. Así que, bueno, yo no lo quiero interrumpir más en este sábado de la mañana. Sé que usted tenía algunos compromisos profesionales porque le contamos a la audiencia, el doctor Enrique Casanueva, obviamente doctor, es médico y tiene algunos compromisos profesionales, pero lo hemos quitado de su tiempo por lo menos para charlar aquí un ratito en el sol de nuestra España, estimado Enrique, Profesionales y algunos deportivos también. Pero claro que sí, claro que sí. Bueno, así Oscar, es. Sí. Muchísimas gracias por la comunicación y por lo que haces por el Centro Asturiano. Gracias. Un gran abrazo, Enrique, doctor Enrique Casanueva, para ti también, para tu esposa Ana, también, y a todos los integrantes de la comisión directiva. Y para cerrar la charla contigo, Enrique, vamos a compartir una jota de Clemente, música genuina de Asturias. ¿Estamos? Muy bien, muchas gracias. Gracias, abrazo grande y gracias por estar con nosotros. El doctor Enrique Casanueva, gracias, vicepresidente segundo del Centro Asturiano de Buenos Aires, protagonista del día aquí en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país.